trastorno de espectro autista es una alteración del neurodesarrollo, cuyos síntomas se manifiestan en la primera infancia, es decir, entre los 2 y los 5 años, como en la interacción social y en la comunicación con el entorno. A las personas les cuesta comprender el entorno y tienen poca flexibilidad frente a los cambios sorpresivos. ¿Cuáles deberían ser nuestros objetivos? Avanzar, por supuesto, hacia la inclusión, hacia el respeto y hacia la empatía. Hoy vamos a conversar con Valesca Ananías, está con nosotros. Ella es educadora diferencial, psicóloga, magíster en desarrollo y directora además de Psicoeduca, Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil. Valesca, bienvenida y muchísimas gracias por esta conversación con las regiones de Chile. Encantada, Scarlett, de compartir contigo hoy día. Esto no es una enfermedad, es una condición que acompaña a las personas durante toda su vida. Haznos una primera aproximación. Es una condición, es una alteración al neurodesarrollo que, como bien tú decías al inicio, surge en la primera infancia, principalmente entre los 2 y los 5 años, aparecen los primeros síntomas, y es una alteración que te acompaña durante toda la vida. Ahora, sin duda, detectar en forma temprana es uno de los principales, yo diría, desafíos que tiene Chile, porque a la medida que hay una pesquisa temprana y se inicia un plan de apoyo con la familia, con la comunidad, el pronóstico y la predicción de ese niño es mucho más sostenible en el tiempo que si no hacemos la pesquisa en los primeros años de vida. Te quiero contar, Valesca, que hace muy poquito me tocó estar en el norte de Chile, en Antofagasta, y conocí a un grupo de personas que se reúne, papás y mamás, precisamente en torno a sus hijos con esta condición, TEA. Comparten experiencias, fíjate que por sobre todo para tener una mejor condición de vida para la familia, para los hijos, pero además porque no existe, tú te podrás imaginar, en regiones una gran cantidad de especialistas a los que ellos puedan acudir y a los cuales pedirles colaboración. Entonces, en regiones la situación es bastante más compleja que en la capital, por ejemplo. Sin duda, en la capital existe una mayor cantidad de cobertura, existen centros profesionales que se están formando permanentemente, y en las regiones la verdad es que tenemos una cantidad de pacientes no diagnosticados en la primera infancia, pero no solo el diagnóstico, Scarlett, porque una familia que pesquisa y que tiene el diagnóstico temprano porque decidió, por ejemplo, ir a Santiago. Después vuelve a su región, como tú bien mencionabas, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cuáles son los planes de apoyo que existen en las regiones para que estos niños puedan recibir atención oportuna, eficiente, eficaz, pero además con el propósito final, que es como mejorar la calidad de vida, porque ese niño se va a convertir en un adolescente y después en un adulto. Por lo tanto, no podemos pensar que el diagnóstico solo es en la infancia. Ese niño con ese diagnóstico después va a ser un adulto y va a tener que estar en la sociedad, como tú, como yo, con una mejor calidad de vida. Por lo tanto, efectivamente, en regiones estamos muy carentes de los apoyos que existen, por lo menos en la región metropolitana. Valesca, quiero invitarte a escuchar las preguntas de la gente. ¿Cómo sé si un niño tiene TEA? Gracias, Leonor, por la pregunta. Lo primero que hay que mencionar es que el desarrollo de los niños en general va cumpliendo ciertos hitos, es decir, a nivel motor, a nivel social, a nivel físico, los niños van cumpliendo como ciertas etapas en general. Nuestros niños en condición de TEA muchas veces tienen un desarrollo no típico, sino le llamamos un desarrollo atípico. Principalmente los síntomas son falta de contacto ocular, es decir, que no miran siempre a los ojos o esquivan un poco la mirada. Sus expresiones faciales tienden a ser con menos repertorio, es decir, no se ríen tanto, no tienen tantas expresiones, les cuesta mucho comunicarse socialmente con el entorno y muchas veces tienen patrones restrictivos. ¿Qué significa esto? Significa que son repetitivos, que tienen intereses muy marcados y que tienden a estar mucho más cómodos en situaciones de, yo diría, equilibrio o de estabilidad. Cuando se genera algún cambio que no ha sido previsto, puede ser que genere alguna dificultad en la conducta. Pero esos son como los principales síntomas de la primera infancia. ¿Están preparados nuestros colegios para recibir a niños en esta condición? La verdad es que yo creo que hemos avanzado un montón, Scarlett, en nuestro país respecto al sistema educativo. Sin duda, hemos hecho muchas acciones que hemos logrado que la escuela, de alguna forma, abra sus puertas e incorporen a los niños. Pero tenemos hoy día un desafío gigante. O sea, todavía existen instituciones educativas que rechazan o que no tienen los recursos, no tienen la formación,
y van poniendo barreras. Y esas barreras son las que finalmente no permiten que este niño o esta niña pueda estar dentro de un sistema educativo de manera inclusiva, ¿no? Pero nos falta mucho. ¿El TEA puede ser hereditario? La verdad es que el diagnóstico de TEA tiene un componente más bien hereditario, no es algo que suceda, ¿no es cierto?, en el neurodesarrollo de manera espontánea, sino que viene con una carga hereditaria probablemente y que se manifiesta en este niño o en esta niña durante este transcurso del embarazo. Es importante mencionar que el diagnóstico de TEA para su diagnóstico no tiene marcadores somáticos en general, es decir, no es que hagamos un examen de sangre y podamos detectarlo durante el embarazo, sino que es una condición que se evalúa a nivel de, yo diría, paradigma neuropsicológico, y por lo tanto cuando el niño nace, después de los 18 meses, 2 años, cuando debe ir adquiriendo ciertos hitos, es donde empezamos a mirar que hay ciertas conductas que nos llaman la atención, como por ejemplo el lenguaje, el retraso en el lenguaje, la comunicación. Entonces hay que ir mirando ciertos síntomas para poder pesquisarlo. Pero efectivamente hay una tendencia en la comunidad científica a hablar de que el TEA tiene un componente más bien hereditario que social, ¿no? ¿El TEA es un obstáculo para hacer una vida normal, para estudiar y trabajar? No, Agustín, para nada. Soy categórica en mencionarte que la verdad es que una persona con diagnóstico de TEA puede llevar una vida relativamente adaptada, ajustada a la sociedad, pero acá el foco no está puesto solamente en el niño, en el adolescente o en el adulto con la condición de TEA, sino que acá también el llamado es a que la sociedad baje ciertas barreras, ¿cierto? En todos los ámbitos, en calidad de vida, en la accesibilidad, en la educación, en la salud, y por lo tanto, una persona con diagnóstico de TEA hoy día puede desarrollar una vida relativamente común y corriente como tú y como yo. Lo que pasa acá es que es prioritario, fundamental y relevante que el diagnóstico se haga en la primera infancia. Si el diagnóstico lo detectamos en los primeros años de vida, el pronóstico de ese paciente sin duda va a cambiar radicalmente su vida, versus el paciente que no recibe atención temprana, se va a hacer un poco más complejo porque las barreras actualmente en nuestro país son muy altas aún. En primer lugar, tener un diagnóstico de TEA en la familia significa para el grupo familiar un gasto económico importante. En segundo lugar, tenemos noticias al respecto, que es la ley TEA, ¿verdad? ¿Cómo marca un antes y un después? ¿De qué manera ayuda en esta causa? Primero, yo insisto siempre en visibilizar como primera cosa, ¿verdad? Pero ¿qué más hace esta nueva normativa? La ley viene, como tú bien dices, Scarlett, a visibilizar algo que se hablaba y que todo el mundo parecía hacer que desde solo desde la buena voluntad había que generar ciertas acciones. Por lo tanto, la ley en el fondo es como decir, oye, efectivamente el diagnóstico de TEA existe, hay muchas más personas de las que se cree en nuestro país y en el mundo con diagnóstico de TEA, porque si uno empieza a revisar la literatura, la cantidad de niños nacidos vivos que presentan un diagnóstico de TEA ha ido aumentando en forma significativa. Por lo tanto, la ley viene como a dejar precedente de que efectivamente esta condición existe y que requiere ciertas atenciones. Ahora, la ley pone un punto inicial en algunas áreas, diría yo, importantes. Primero, en qué hacemos con estas personas que tienen diagnóstico de TEA, ¿no es cierto?, y que son adultas. Como te decía recién, el TEA no solamente es de los 5 o de los 2 hasta los 8 o hasta los 10 años. ¿Qué pasa con las personas que tienen este diagnóstico y que están en la sociedad y que tienen la capacidad de poder estar y tener una vida lo más normal posible? Entonces, por un lado, hace mención a eso, hace mención también a los costos y a lo que significa el apoyo en TEA. Imaginémonos que un niño con TEA de 2-3 años requiere por lo menos 12-15 sesiones al mes de terapia ocupacional, de fonoaudiología, después de psicología, después de educadora diferencial. La cantidad de apoyos son altísimos, porque se trabaja en todas las áreas de desarrollo. Por lo tanto, la ley de alguna forma lo que busca es como empezar con las primeras acciones en el sistema de educación, de salud, que permita visibilizar, pero también ir generando pesquisa temprana y, por tanto, intervención. ¿Cuál sería su último consejo para los papás y mamás que nos están viendo en las regiones de Chile, si dentro de su grupo familiar hay un niño o niña TEA? ¿A dónde recurrir? ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar esta situación?
Yo como mamá, Scarlett, como profesional experta en el área, mi primera recomendación es que a la primera sospecha que ustedes tengan de su hijo, algún familiar que pueda presentar un diagnóstico de TEA, yo les recomiendo consultar. La consulta es preventiva. La consulta nos va a orientar, nos va a decir dónde tenemos que mirar, dónde poner el foco en el desarrollo de ese niño y por lo tanto, en el caso de estar dentro de esa sospecha, nos va a permitir hacer pesquisa temprana. La literatura dice, Scarlett, que la familia, madre o padre o cuidador, desde que presiente o siente que algo raro está pasando hasta que hace un diagnóstico formal, pasa un año. Y ese año es vital en el desarrollo de ese niño. Por lo tanto, el consejo es consulte a tiempo. Valesca Ananías, te mandamos un abrazo grande y de verdad muchísimas gracias por todos tus consejos, recomendaciones y hemos tomado apunte y ojalá que la gente en las regiones de Chile también así lo haya hecho. Gracias por todo. Encantada de estar contigo. Un abrazo.